Vamos a leer los versículos 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice así: Cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despide de su casa. O si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Esto sería un acto repugnante delante del Señor, y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella en esta mañana. Que tú, Señor, nos instruyas y podamos encontrar respuestas, Señor, a las múltiples inquietudes que hoy en día hay sobre este tema. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy día me use para poder hablar verdad, para poder hablar, Señor, con compasión y también, Señor, con fidelidad a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. El sermón de hoy día lleva por título El divorcio y el nuevo matrimonio. Es un tema bastante complicado. No sé si todos saben, hoy día, en este año, se cumplen 20 años de la ley de divorcio en Chile. Es una de las leyes que, una de las primeras leyes que trajo mucha discusión incluso dentro de círculos evangélicos, ¿ya? Primero definamos qué es el divorcio. El divorcio es la disolución del pacto matrimonial. Por lo general, involucra tanto suspensión de derechos y responsabilidades conyugales como la libertad de casarse con otra persona. En general, esa es la definición de lo que es divorcio. A 20 años de la promulgación de la ley de divorcio en Chile, tenemos un año, estoy hablando del 2004, que es la ley. Consulté esto durante la semana, el día jueves o miércoles de esta semana, y en la fecha era mayo, creo, de este año, estas estadísticas. La cifra más alta de disoluciones matrimoniales se dio de disoluciones, no desilusiones, ¿ya? Que se podría escuchar así e interpretar así. Disoluciones matrimoniales, 2009. 53.559 divorcios. En el año 2008 fueron una de las más bajas. De hecho, la más baja. Muchas gracias. Oh, qué rico. Perdón. Yo pensé que me iba a traer un vasito así chiquitito. Pero ella siempre me da más de lo que necesito. No de lo que merezco. Ojo. 22.441 disoluciones matrimoniales. En el 2020, pandemia, una de las más bajas. 20.445. La más baja digamos, del 20 para adelante fue 2023. 38.000
0,93. El resto está por sobre esos números. El total que se suma, corrido el año desde escrito ese informe, son 733.648 a mayo de 2024 divorcios en Chile. Podríamos discutir ahora si el divorcio, si se debió legislar sobre el divorcio o no. Ya, podríamos discutirlo. De hecho, la Biblia nunca anima el divorcio. Nunca. La Biblia solo anima el matrimonio, pero el divorcio no lo anima. Ya vamos a ver por qué. Ahora, vamos a ver que hay ciertas razones que son legítimas para divorciarse y otras no. Pero las más comunes, según un autor, son las siguientes. Mi esposo no es cristiano. O mi esposa. Aquí dice mi cónyuge. Mi cónyuge no es cristiano. Y por eso me voy a divorciar. Yo no era cristiano cuando me casé. Mi cónyuge no cumple con mis expectativas. Ya no siento amor por mi cónyuge. Nos hemos distanciado emocionalmente. No tenemos intereses en común. No nos comunicamos efectivamente. Hemos perdido la pasión en nuestra relación. No estamos felices juntos. Creo que tengo derecho a ser feliz. 10. ¿Alguien ha escuchado otra? Deben haber muchas más razones para justificar un divorcio que no sea por razones bíblicas. Las cifras del divorcio son realmente inquietantes, porque no solamente son más de 700.000 parejas que han dejado de vivir juntos, sino que por cualquier razón son 700.000, más de 700.000 familias y mucho más de 700.000 hijos que están siendo criados en un contexto y que han sido criados, recuerden que esto es de 2004, que han sido criados en un contexto donde no hay papá y mamá permanente. Y eso indefectiblemente, y por las razones que sea, eso trae consecuencias negativas. Es claro. Esas son las principales razones que podemos ver, y muchas más seguro, que son razones plausibles por la sociedad para divorciarse. Respecto a lo que acabamos de leer, hay varias interpretaciones también. Lo primero que vamos a hacer es interpretar este texto, luego ver cómo lo interpreta Jesús y en qué contexto lo interpreta, y luego las razones que da Pablo que para el divorcio, porque pareciera que agregara o que más bien actualizara las razones por las cuales divorciarse. A ver, acabamos de ver la ley mosaica, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cierto? Ya vimos con Cristóbal la semana pasada qué significaba ese algo indecente, ¿se acuerdan? Varios interpretaban hartas cosas sobre algo indecente. Pero fíjese, la ley mosaica permitía el divorcio y el nuevo matrimonio si el hombre encontraba en su mujer algo indecente según la Reina Valera contemporánea, algo indecoroso según la la NBI, algo reprochable según la Biblia de las Américas. Estamos viendo traducciones de un concepto que no es fácil traducir. Alguno puede decir, pero está claro, algo indecente tiene que ver con algo sexual, ¿o no? Porque Jesús después dice eso. Pero ¿saben qué? Ese algo indecente nunca podía ser algo sexual, por ejemplo, el adulterio. ¿Por qué razón? Si uno lee Deuteronomio, mnemotecnia, 22:22. El 22:22 de Deuteronomio
que fue ¿se acuerdan que Marcelo es bueno para la mnemotecnia? Cuando yo estaba buscando el versículo de 29, no me acordaba cuál era. 29, ¿no, Marcelo? Dice las cosas ocultas de Dios. Ya, esto también, 29, 22. Es súper interesante. ¿Saben por qué? Porque dice esto: si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, ¿qué es eso? Adulterio. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. O sea, no era algo indecente que vaya y le diga, te repudio porque tú me fuiste infiel. No, la infidelidad era castigada con la muerte. Imagínense. Y no cualquier muerte. Aquí hay una muerte en particular, ¿cierto? ¿Cómo dice? Serán condenados a muerte. La muerte, aquí no dice, seguramente por la versión, pero las muertes por cuestiones de este tipo morales, ¿saben cómo eran en Israel? Lapidación. ¿Te sonó bien? A ver de nuevo, Seba. Lapidación. Que mueran. ¿Saben lo que era lapidar? Apiedrar. ¿Sabe hasta cuándo? No solo hasta que moría. Los enterraban en piedras. ¡Qué terrible! Uno dice, qué terrible la condena. Pero no piensan en lo terrible que es el pecado. O sea, si uno mira, observa la condena, y Dios es justo, o sea, está haciendo directamente, está siendo absolutamente proporcional en justicia respecto del pecado. Y lo que dice es que tengo una muerte por lapidación. O sea, no es por inyección letal, que se duerme, después no sé qué, y duerme calentito. Sino, ni tampoco por un disparo o por ahorcamiento, que es terrible. Era por lapidación. Entonces no puede ser así. Lo que hace Deuteronomio 24 es establecer que si un hombre se casa por una mujer y encuentra algo en ella que no le guste, no vamos a hacer algo indecente, pongámosle algo indecoroso o reprochable, nada más. ¿Por qué es tan difícil describir esto? ¿Es algo indecoroso? Ahora les voy a explicar. Y encuentra en ella algo que no le guste, aparentemente cualquier cosa, debe seguir los siguientes pasos. Primero, redactar una carta de repudio o una carta de divorcio, ¿cierto? En la cual debe exponer las razones de su rechazo, ¿o no? Por algo que le escribe una carta. En segundo lugar, se la debe entregar en la mano. ¿A quién lo han terminado o la han terminado o ha terminado por WhatsApp? Eso es muy feo, ¿cierto? O por teléfono. También, oye, ¿sabéis que no? Esto no va a funcionar. ¡Chao! Entregada en la mano, es decir, personalmente, frente a la mujer que él había elegido como esposa, a la que tomó como esposa. En tercer lugar, tenía que despedirla de su casa, es decir, abriendo la puerta y poniendo las patitas en la calle. Seguramente esta mujer iba a volver a la casa paterna. Exponerse también a el cuestionamiento del padre, el cual iba a recibir de vuelta a su hija. Ella en este caso quedaría en la posibilidad, fíjense, de hacer qué cosa, de casarse de nuevo, ser tomada por esposa por otro hombre. Sin embargo, si este segundo hombre la rechaza de nuevo, el primer esposo no puede volver a tomarla como esposa. Uno pensaría, aquí ella tiene la culpa, porque que la manden a freír monos 2 veces, pero no. ¿Saben lo que hace? Esta prescripción u orientación de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo claramente, lo que hace es lo siguiente, es decir, mire, fíjense, lo voy a leer de nuevo, para que ustedes puedan ver la forma en que está escrito.
Cuando un hombre tome a una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella una cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá, le está hablando a los hombres, ella podrá casarse con otro hombre. Y si ve este segundo hombre, la aborrece, le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa. O si este segundo esposo muere, el primer esposo que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor y tú no debes corromper la tierra en que el Señor tu Dios te da como posesión. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjense cómo lo hace, cómo lo escribe. Lo que está diciendo es, si todo esto sucede, tú no volverás, no podrás volver a tomarla como esposa. ¿A qué les suena? Es una advertencia. Lo que está haciendo la legislación parece ser más bien descriptiva, más que hagan esto si ustedes encuentran algo reprochable en su esposa. No sé si me explico. Está describiendo y se pasa eso, lo que está diciendo, el propósito que tiene es desalentar a cualquier hombre que quiera divorciarse de su esposa por cualquier razón. En consecuencia, ojo, si usted repudia a su esposa por cualquier cosa, ella va a salir y seguramente, como no es nada inmoral en términos sexuales, otro la va a tomar por esposa. Y cuando eso pase, y si este hombre, si usted ahí se da cuenta y dice, oh, ojalá la vendí, voy a esperar que este hombre la repudie. Estoy seguro que la repudia de nuevo. Que este hombre la repudie o que se muera. Él ya no va a volver, no va a poder volver con su esposa. ¿Qué le está diciendo? A ver, tenga mucho cuidado de dejar a su esposa por cualquier razón. No sé si he logrado transmitir el sentido de la ley. Ese es el sentido de la ley. O sea, la ley quería desincentivar. ¿Se acuerdan de Gilel y Shammai? Que explicó Cristóbal la semana pasada. Gilel decía por cualquier razón. Podía ser una comida mala. Su plato. Vete. Pero ojo, si lo hace por un plato, por una comida, y la despide de manera ligera, ¡pum!, sale, y el vecino está listo así, ahora es mía, cásate conmigo. Y después dice, ¿por qué hice esto? Voy a matar al vecino. Y lo va y lo mata. Tampoco se puede casar con él. Ya, estas descripciones que estoy haciendo, gracias, me molestar. Para los que escuchan, ese mi amor es mi esposa. No la voy a repudiar. Por ahora. Entonces, esa advertencia es que, oiga, y el versículo, la advertencia está patente en el 4. El primer marido que no podrá volver a tomarla por esposa. O sea, oiga, la mujer no es un objeto, le dice Moisés, que usted puede desechar y volver a tomar. Pongámoslo un mes, julio del año pasado, yo tenía un reloj a la venta en Mercado Libre. Y luego dije, no lo voy a vender, me lo voy a dejar. Y cuando bajé los otros que tenía, o sea, bajé unos que tenía a la venta y ese se me olvidó. Y de repente me dice que se me ha concretado la venta. Yo podría haber rechazado la venta. Y dije, no importa, me lo compro. Y lo vendí, lo mandé y todo. Y de repente me aparece una publicación en el mismo Mercado Libre que dice ese mismo reloj relativamente barato, y yo se lo vendí a él en 130,000 pesos. ¿Por qué digo a él?
Porque era el mismo reloj publicado. No lo sacó ni de la caja. Porque yo le había regalado unas correas extra y todo en la cajita. Y se lo compré en 100. Y después descubro que era el mismo reloj. Cuando lo abro, es mi reloj. Las mismas correitas, todo. Entonces, yo le arrendé el reloj por 30 lucas. Como por 3 meses. Negocio, ¿no? Pero a mí no me importó cuando dije, ya, no dije, me comprometí a vendérselo, así que filo. Lo mando nomás, y lo mandé. Y lo recuperé. Algo material. Me dio risa. Me dio risa de nuevo de él. Y todavía me río. Pero era un objeto. Era un objeto que yo podía dejar, recuperarlo como otro. Pero incluso me recuperé el mismo. Pero es un objeto. La mujer, dice Moisés, no es un objeto que usted puede llevar, tomar, dejar y que después otro la tome por esposa y una vez que ella haya sido quedado impura por culpa del que la rechazó y la despidió de su casa, usted no puede llegar como cualquier cosa e ir a buscarla de nuevo. No es, vendí un auto, oye, me lo devolví. No es eso. No es que voy y me compro algo y... ¿Qué es lo más importante para las mujeres en una compra? Digan la verdad, cuando compran algo, ¿qué es más importante? El ticket de cambio. ¿Sí o no? Díganme las mujeres, el ticket de cambio es más importante que lo que se compraron. Siempre es posible cambiarlo, pero no es una prenda como ticket de cambio. Nosotros tampoco, hermanas. No somos solo caras bonitas y cuerpos perfectos. Entonces, cuando vemos esto en la Biblia, ahí se nos dice, o sea, Moisés no está diciendo, esta es la forma de divorciarse. No, Moisés está diciendo, esto le estoy diciendo para que no se divorcien. Y después Jesús lo va a explicar de otra manera, para que no se divorcien, porque el matrimonio es demasiado sagrado. Entonces, luego viene esta interpretación de que Hillel dice que es por cualquier cosa, y Shammai es más restrictivo y dice que es solo por alguna inmoralidad sexual, pero nunca puede ser por adulterio, a no ser por lo que les voy a explicar ahora. Jesús y el divorcio, ¿qué dijo? Vamos a ver en el capítulo 19 de Mateo cómo Jesús habla sobre este tema. Entonces les dice lo siguiente. 19, versículo 1. Jesús, cuando terminó de decir esto, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él lo sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos, ¿para qué? Para probarlo. Como dice aquí, para ponerlo a prueba. ¿Esto es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Ellos le están diciendo directamente la escuela que dice que por cualquier causa. Es una pregunta cerrada, capciosa y que necesita una respuesta de sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, ¿qué dice? ¿Acaso es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón? Y Jesús respondió, ¿es lícito? ¿No es lícito? ¿Es esto, esto, otro? No, Jesús no hace eso, dije Moisés, parece. Jesús dice, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, mujer, hombre y mujer, los creó? O sea, lo primero que hace es, Jesús era un esencialista, en el sentido de que vuelve a la esencia real de las cosas. El matrimonio, dice, es una creación, un invento de Dios. Y por eso dejará a su padre y a su madre, como dice Génesis capítulo 2, versículo 24, y se unirá a su mujer y serán un solo ser.
Lo que hace Jesús es volver al diseño original. Es decirle a los discípulos, los que estaban allí con él y a los fariseos, ¿saben qué? ¿Qué es más importante lo que el Señor puso como su ideal? Que las normas para contener y para desincentivar el pecado de divorciarse. ¿Me explico? Y agregó, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, o sea que cita el relato de Génesis 1 y el relato de Génesis 2 para referirse a la esencia del matrimonio, y no solo a la esencia del matrimonio, sino a la esencia de la humanidad. Y sigue el texto diciendo, así que ya no son más dos, sino que son uno. Y luego dice, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe nadie. ¿El ideal divino cuál es? Que usted se case y no se divorcie por ninguna razón. Pero luego explica, ante la siguiente pregunta que le hacen. Entonces, ¿por qué Moisés mandó a darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Fíjense lo capciosa que es la pregunta. Escuchen el paralelo. ¿Acaso Dios les prohibió que comieran de todos los árboles del huerto? ¿Qué está diciendo Satanás? Dios es tan exigente y tan absurdo de prohibirles comer de todos los árboles. Y Eva dice, no, del fruto del árbol del bien y del mal no podemos comer. Y luego Eva dice, y agrega algo más, dice, y ni siquiera podemos tocarlo, ni tocarlo. Fíjense, esto están haciendo los fariseos. ¿Por qué Moisés mandó? Lo que dice Jesús es muy interesante, porque él corrige la pregunta con su respuesta. Dice, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. O sea, lo que está haciendo es que ustedes tienen el corazón tan duro y no quieren obedecer. Por eso Moisés les permitió dar una carta de divorcio. O sea, les permitió el divorcio. Que se separen solo porque ustedes no obedecen al diseño original y tienen un corazón duro. Y sigue. Yo les digo, ahora Jesús pone un punto súper interesante aquí, porque los fariseos estaban insistiendo con la interpretación que tenían de Deuteronomio 24, exponiendo el texto como un mandamiento, y Jesús le dice, no, no es así, es por otra cosa. Entonces, Jesús lo que hace es consagrar el derecho de invocar la cláusula de excepción, que sería esta, a no ser, yo les digo, que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie de su mujer se casa, y si se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Luego dice, Jesús está dando o poniendo lo que le llaman en los libros especializados la cláusula de excepción, a no ser por esto. Entonces, no es el primer paso de la cláusula de excepción, sino lo que está haciendo es que hay dureza en el corazón de los seres humanos. Lo que hace Jesús es regular la situación del divorcio, que va a ser sí o sí. La regula y la pone en el marco de la infidelidad. O sea, porque el divorcio es un desvío del modelo original y restringido. Es hombre-mujer para siempre. ¿Y a qué lo hace? ¿Cómo lo hace Jesús? Solo restringe, solo pone como causa la infidelidad o la inmoralidad sexual, equivalente al adulterio. Eso quiere decir incorporar
algo o alguien que está fuera de la ley de Dios en el matrimonio. O sea, este vino, si los hermanos por alguna razón le echaron agua, está adulterado porque han agregado algo que no le corresponde al vino, que no es esencial al vino, lo agregan allí. Entonces, si una persona comete adulterio y su cónyuge decide proceder con el divorcio, la parte ofensora sigue sin posibilidad de casarse otra vez. Y la ofendida, perdón, sí, sin posibilidad de casarse, y la parte ofendida tiene el derecho a contraer un nuevo matrimonio. Hermanos, es así de sencillo. Duro, pero sencillo de entender. O sea, cualquiera que se divorcia de su esposo o de su esposa por una cuestión de inmoralidad sexual puede rehacer su vida. Una vez que ese contrato se ha rescindido. ¿Está bien dicho? Una vez que el contrato se acaba. ¿Por qué razón? Porque si mi esposo o esposa le es infiel a usted, ¿tiene derecho a tener otra relación con otra mujer u otro hombre? Si decide divorciarse, claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el divorcio se hace efectivo. ¿Saben por qué? Porque si no, usted está pecando contra su cónyuge con el cual todavía está unido. Dice, pero si ya se disolvió, no, es que nosotros, cualquier matrimonio es válido. Si usted se casó, aquí en Chile el matrimonio, ¿sabe cómo funciona? Es un contrato legal delante del Estado. Nosotros lo concebimos como pacto, pero en nuestro sistema judicial es un contrato. ¿Y los contratos qué se hace con ellos? Se cumplen. Y no es ipso facto. O sea, dejó de cumplir el contrato, inmediatamente yo dejo mis obligaciones. No es así. Tiene que seguir según la ley de nuestro país. O sea, ¿qué es? ¿Qué se hace primero? Una firma de cese de convivencia y luego después de un tiempo el divorcio y todo eso. Sí, hay que esperar. Sí, hay que esperar. Si uno ama al Señor, hay que esperar. Entonces, aquí surge la pregunta. Entonces, ¿por qué Jesús consideró el adulterio como una razón legítima para el divorcio y no causal de pena de muerte? ¿No les parece extraño? Porque Él no dice cualquier cosa. No, ese cualquier cosa dejémosla ya. Ustedes lo hacen por cualquier cosa. Yo les voy a decir por qué es legítimo. Por inmoralidad sexual, por adulterio. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, no, hay que matarlo? ¿Por qué? Porque la ley judía estaba restringida en ese minuto. ¿A quién? Al Imperio Romano. Y no podían ellos dar pena de muerte. O sea, el acto que hace Pablo con Esteban es totalmente fuera de ley. Cuando lo apedrean, está fuera de la ley. No había pena de muerte en Israel a no ser que lo dictaran los romanos. Por eso que a Jesús se le levantan falsos testimonios para presionar, por una cuestión política, presionar a Pilato que dé sentencia de muerte, porque el Sanedrín no podía hacerlo. Ellos decían, sí, pena de muerte, pero ellos no podían. Entonces Jesús dijo, esto es lo que pasa aquí, no podemos, pero ¿saben qué? Vamos a ir mucho más adelante. Esto rompe el pacto matrimonial. Pero yo no les digo, Jesús dice, divórciense, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús? A no ser por inmoralidad sexual o por adulterio, y no es obligatorio. Porque todo en el Señor se puede perdonar. Y uno dice, no puedo. El Señor le dice, ok, solo en este minuto, en esta ocasión, ok. Pero debe perdonar, ¿en qué sentido?
no puede quedarse con ese rencor en el corazón. Si alguien se divorcia y odia a su cónyuge anterior, se divorcia de manera legítima. Y su cónyuge anterior lo sigue odiando, está pecando. Lo que tiene que hacer es perdonar, pero eso no le obliga a permanecer en ese matrimonio. Solo en ese caso. Entonces, el interés de Jesús era que entendieran que el divorcio no es el ideal de Dios, sino solo una afección profunda al pacto matrimonial. Solo eso puede disolverlo. Y veamos a Pablo. Pablo, el capítulo clave es el capítulo 7 de 1 Corintios. Mírenlo, por favor. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16 y el 39. Miren. Pero los que están unidos en matrimonio les doy este mandamiento, que en realidad no es mío, sino del Señor. Que la esposa no se separe del esposo. Sí, está bien. No se separe del esposo. Pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. De la misma manera, el esposo no abandone a la mujer. Eso es lo primero que dice Pablo. O sea, el mismo ideal del Antiguo Testamento, ¿no? No se separe. Pero luego sigue, dice, a los demás les digo, yo, no el Señor. Aquí es súper interesante. Yo y no el Señor. ¿Tiene menos autoridad esto de Pablo? ¿Tiene menos autoridad que lo anterior? ¿Sí o no? Dice, les digo esto, el Señor, no yo. Y luego dice, esto, les digo yo y no el Señor. No tiene menos autoridad porque el canon completo está inspirado por Dios. Todo el libro de la Biblia, o sea, todo lo que dijo Pablo, escrito aquí, es verdad. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él no debe abandonarla. Y si el esposo de algún hermano no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco debe abandonarlo. O sea, lo que está diciendo es que, ojo, si usted tiene un matrimonio algo difícil por cuestiones de fe, no lo abandone. ¿Por qué dice? Porque el esposo no creyente santificado en su esposa y la esposa no creyente santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros mientras ahora son santos. O sea, tiene que ver una cuestión con el esposo no creyente y con los hijos. ¿Cierto? Pero si el creyente no quiere separarse, si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación. Porque ¿cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? O sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa. Y el 39 dice así. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí tenemos los datos de Pablo. Pablo está en el contexto greco-romano y da la posibilidad, como ya dije, inspirado por el Espíritu Santo, de divorciarse de aquel cónyuge que no es creyente, que la abandona y que no consiente en vivir con él, no quiere vivir, le niega, etc. Abandono. Y aquí entra algo que es súper importante. Ese no consentir en vivir con él tiene que ver con el abandono. Pero también nosotros tenemos que ver las cosas que incluyen esto para el día de hoy. También es abandono el maltrato emocional, la violencia física. Ninguna mujer está obligada, ojo, y ningún hombre está obligado como creyente a ser esclavo de una relación que sea humillante, ofensiva y maltratadora. Pero real, no como la ley que apareció hoy día, que probablemente alguien me podría levantar cargo por lo que voy a decir,
hay una ley sobre la erradicación total de la violencia contra la mujer. ¿Quién sabía eso? Levante la mano. También sabía. ¿Saben qué? Esta erradicación total es cualquier cosa que ustedes interpreten como ofensivo, las mujeres, ojo, como ofensivo, y que yo esté promoviendo un estereotipo sobre ser hombre o mujer. O sea, yo tengo cadena perpetua con todo lo que he dicho. Entonces, ¿quién quiere que las mujeres sean golpeadas? Nadie. Lo que pasa es que con esta ley, lo que sucede es que habla de violencia simbólica. Cualquier cosa que yo diga que a usted como mujer le haga sentir mal, yo podría ser acusado, o su esposo podría ser acusado de violencia. No me refiero a esas cosas. No me refiero a esto que, tú me hiciste sentir mal. Y si se siente violentada, puede denunciar. Es verdad, no es chiste. Ojalá los jueces sean, digo de nuevo, ojalá, Dios quiera que los jueces apliquen esto de una manera consciente. Podrían no hacerlo. Me refiero a la violencia real, a esa violencia donde el marido humilla, o la esposa, cualquiera, humilla, golpea, maltrata, ofende, de ese tipo de cosas. También eso es causal de no mantener. ¿Saben por qué? Porque no estamos llamados a esclavitud con una situación de este tipo. Entonces, como dije, el propósito de Pablo era que todos se casaran en el Señor. Ojo, aquí dice, sí, si queda se muere el marido o cualquier cosa, cásese de nuevo, pero en el Señor, ¿sí? Entonces, lo que hace es proteger la vida del creyente. De igual manera podríamos considerar, como dije, abuso físico, psicológico, riesgo de abuso sexual de los niños, violencia sexual también contra la mujer. También estas serían causales de divorcio. ¿Esto se alinea con qué? Con el espíritu de cada caso específico aquí mencionado por Pablo. Porque ese era el problema que estaban teniendo los hermanos, que se habían casado y luego habían conocido el Evangelio. ¿Y qué decían los corintios? No, eso es impuro, no pueden. Entonces, ¿qué decía Pablo? No, si consciente, quédese. Viva con ese hombre, con esa mujer, porque su vida, sus palabras, su testimonio puede llevarlo a la conversión. Pero uno no puede llevar hasta límites extremos esa convivencia. Pablo, ¿qué busca? Proteger la integridad física, psicológica y espiritual de la familia. Entonces, cuando nosotros miramos acá, y para terminar, se ha promocionado en nuestra cultura, después de la ley, claramente, un divorcio sin culpa. Díganme, piensen en sus compañeros de trabajo no cristianos. Si usted se divorcia, ¿qué le dice? Alguien le va a decir, ¿no será muy apresurado? ¿Buscaron ayuda? ¿Hicieron esto? ¿Qué dirían? Yo no tengo compañeros de trabajo, así que ya puro me imagino esas cosas. Díganme, ¿qué dirían sus compañeros de trabajo? Piensen en Juanito, en... ¡Qué buena! ¿Qué más dirían? Vamos a ir a carretear juntos. ¿Qué más? Era una bruja, hermano, era una bruja. Miles de cosas nos dirían. Trabajé en un colegio donde una compañera no creyente, después de unos 4 o 5 años que yo volví a hacer un taller, una charla en ese colegio, esta persona se acerca a mí. Me dice, Vladi, ¿sabes que la tanto se separaron? Esto pasó como una especie de epidemia. Y así pasa. Se empieza a separar uno, se separan. ¿Por qué? Porque se animan en su fe. Del divorcio sin culpa. Con todo lo demás, esta relación no me aporta nada. Tengo derecho a ser feliz, etcétera. En vez de que los creyentes, ¿qué debemos hacer? Solo hay divorcio sin culpa.
cuando el otro ha sido infiel con usted, y hay muchas formas de ser infiel y de ser permanentemente infiel, o la ha abandonado, lo ha abandonado. Es por eso que nunca debemos dejar solos y nunca aquellos que se están separando deben desechar el acompañamiento que va a hacer, que está haciendo la iglesia. Nunca. ¿Saben por qué? Porque no nosotros, no el consistorio, no como pastor, sino que la palabra del Señor, el Señor está preocupado de su bienestar espiritual, moral, anímico, psicológico. Entonces deben guiarse por aquellos que el Señor ha puesto por autoridad sobre ustedes, para ser acompañados en eso. Sabemos que hay casos, no es novedad para nosotros, y lo lamentamos mucho, estamos orando por eso, pero no deben dejarse acompañar, no deben prohibirnos el acercamiento. El Señor siga resguardando nuestros matrimonios, y para los que ya están en un punto sin retorno, que el Señor acompañe a esas familias que siguen siéndolo. Y sigamos orando por esos niños. El ideal del Señor, ¿saben cuál es? Que no nos casemos, que no nos divorciemos. Ese es el ideal. Ahora entiendo todo. Esto lo digo yo, no el Señor. Que no nos divorciemos. Pero por la dureza de nuestro corazón el Señor nos dio algunas salidas. Entonces, no es una fiesta. Siempre es malo. Siempre es malo. Pero el Señor guarda también a aquel que ha sido ofendido en esta relación. Si se vuelve a casar, no peca. Aquel que dejó la relación y que destruyó el pacto y se vuelve a casar, peca. Y no solo peca en el momento del matrimonio, peca mientras esté casado con el cónyuge, con su cónyuge legal, y no con su esposo o esposa original. Es así de sencillo. Vamos a encontrar más voces, como que no, por cualquier razón, no importa si el Señor perdona, si el Señor perdona. Y el divorcio y todo esto no está en el pecado imperdonable. Pero no podemos permanecer en el pecado. Que el Señor nos ayude. Oremos.